Hola, saludos a todo el mundo. En este vídeo vamos a ver cómo se pueden formar las imágenes en lentes delgadas. En realidad bastará con utilizar dos de los tres rayos que explicamos a continuación. El primero es un rayo paralelo al eje óptico. Al llegar a la lente, ese rayo se refracta pasando por el foco imagen. La lente que estamos utilizando aquí es una lente convergente, como se ve. El segundo de los rayos que vamos a utilizar es un rayo que, partiendo del mismo extremo del objeto, pasa por el foco objeto. Es decir, este rayo, al pasar por el foco objeto, se refractará en la lente paralela al eje óptico. Y el tercero de los rayos es un rayo que pasa por el centro óptico, continúa su camino de manera inalterada. Bueno, allí donde se cortan esos tres rayos se formará la imagen. Este de la izquierda es el objeto, esta sería su distancia, la distancia objeto, que siempre es negativa, y este de aquí, S', sería la distancia imagen, que como vemos en este caso es positiva. Pues bien, con dos de esos tres rayos podremos formar siempre las imágenes. En caso de que queramos ver la formación de imágenes en las lentes convergentes, vamos a tener distintas situaciones. La primera de ellas, cuando el objeto está a una distancia de la lente mayor que el doble de la distancia focal. Bueno, eso lo podemos expresar como S es menor que menos 2F. S siempre va a ser negativa, F en el caso de la lente convergente es positiva. Bueno, pues quiere decir que el objeto estará situado a una distancia mayor que 2F', siendo esto F'. Bueno, aquí queda bastante justo, pero se puede intuir más o menos cómo va a ser el recorrido. El primer rayo paralelo al eje óptico se refractará pasando por el foco imagen, y el segundo, un rayo que atraviesa el centro óptico, continúa su camino de manera inalterada. Bueno, aquí donde se cortan se forma la imagen. Imagen que, como se ve aquí, va a ser real porque se cortan los rayos, invertida, está boca abajo, y de menor tamaño. Aquí veremos S sería negativa la distancia a la que se encuentra el objeto, S' positiva la distancia a la que se encuentra la imagen, y ya aquí hablaríamos de tamaño. Esta sería I', que es negativa, y esto de aquí sería I sin prima, I, que es positiva. En este segundo caso formaremos la imagen cuando el objeto está a una distancia de la lente igual al doble de la distancia focal, es decir, S es igual a menos 2F'. En la imagen se ve aproximadamente que se encuentra al doble de esta distancia, que sí sería F'. Bueno, primer rayo paralelo al eje óptico se refracta atravesando el foco imagen, y el segundo rayo, que es el que atraviesa el centro óptico, continúa de manera inalterada. Donde se corta se forma la imagen. En este caso la imagen es real, igual que en el caso anterior, real, invertida y de
igual tamaño. En este tercer caso vamos a estudiar la situación cuando el objeto está situado a una distancia de la lente mayor que la distancia focal, pero menor que el doble de la distancia focal. Con los signos correspondientes, esto se expresará de la siguiente manera: menos 2 f' menor que s menor que menos f'. Y esta sería la situación. Este es nuestro objeto. El rayo paralelo al eje óptico se refractará pasando por el foco, y un rayo que atraviesa el centro óptico continúa su camino de manera inalterada. Bueno, ahí donde se cortan los rayos se formará la imagen que será real, invertida y de mayor tamaño. Como hemos visto en estas tres situaciones, lo único que ocurre es que el tamaño de la imagen no ha hecho nada más que crecer. En este cuarto caso vamos a situar al objeto sobre el foco objeto, es decir, a una distancia S igual a menos f'. El primero de los rayos, el que va paralelo al eje óptico, se refractará en la lente atravesando el foco imagen, y el segundo, el que pasa por el centro de la lente, continúa su camino de manera inalterada. En teoría, estos dos rayos serían paralelos y no existirá imagen en esta situación. En este último caso, para las lentes convergentes, el objeto estará situado entre el foco objeto y la lente. Es decir, atendiendo a los signos, se podrá expresar como menos f' es menor que s. Bueno, un rayo paralelo al eje óptico se refractará atravesando el foco imagen, y el rayo que pasa por el centro de la lente continuará su camino de manera inalterada. Como estos dos rayos a la derecha de la lente cada vez divergen más, se cortarán sus prolongaciones, y sus prolongaciones estarían a la izquierda del objeto. Donde se cortan estas prolongaciones se formará la imagen. Esta sería S', que viene a ser negativa por primera vez, mientras que esto es S. La imagen en este caso será virtual, derecha y de mayor tamaño. A la hora de formar las imágenes con las lentes divergentes, habrá que tener en cuenta que el foco que se utiliza es el foco objeto, y por lo tanto ese foco estará a la izquierda de la lente. En este caso tendremos una sola situación independientemente de dónde coloquemos el objeto. El rayo paralelo al eje óptico se refractará como si proviniese del foco, alejándose del eje óptico, y el rayo que pasa por el centro de la lente continúa su camino de manera inalterada. Donde se cortan los dos rayos, que sería la prolongación de uno de ellos, se formará la imagen. Esto es S', que sería negativo, mientras que esto es S, que siempre es negativo. La imagen será, por tanto, virtual,
virtual, derecha y de menor tamaño. Podemos sacar una conclusión, y es que con las lentes, sea el tipo de lente que sea, cuando la imagen es negativa, se forma a la izquierda, siempre será virtual y siempre será derecha. Si S' es menor que 0, siempre I' será positiva y siempre la naturaleza será virtual.